Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andamos? Uy, no me contesta nadie. Qué mal que empezamos. Qué mal que te veo, Pedro. Bueno, este, para mí es un gusto enorme en estar aquí, porque la docencia, tomada en el buen sentido de la palabra, es entrega. Y ustedes saben que yo soy muy vanidoso, porque soy docente. Y un docente que no tiene parte de vanidad nunca puede llegar a ser buen docente. Pero también hay las de arena, les puedo asegurar. Y uno se da cuenta que es docente porque nace docente. Nace con ganas de entregar lo que tiene. Esa mezcla de vanidad también tiene una gran cuota de no ser egoísta, de no quedarse con los conocimientos. Y a veces preparar una charla, acá están mis queridas colegas que son un poquito, bastante, pero un poquito más jóvenes que yo, que podrán certificar esto que les digo. Es decir, preparar un tema no implica solamente transmitir determinadas definiciones y esas cosas, porque eso hoy ustedes lo encuentran en cualquier libro, a pesar de que ya no hay muchos escritos en papel, pero muchos sí en el internet. Entonces parecería redundante que alguien venga y les recite lo que dice en una página web. El docente, y yo les digo cómo hago, se me ocurre un tema. Entonces, como se me ocurre un tema, digo, es un tema interesante, es importante. Voy a buscar bibliografía, a ver qué hay de esto. Entonces uno empieza a ver bibliografía antigua y luego lo más actualizado. Entonces empieza a bajar artículos. Pero para bajar artículos uno tiene que pegar una leída, por lo menos al abstract, para ver si realmente condice con lo que uno quiere, porque ya uno tiene en la mente qué es lo que quiere transferir. Entonces empieza a bajar artículos de los que les parece interesante y los va poniendo en un archivo. Eso lleva un tiempo largo porque hay que buscar bastante bibliografía, porque después de eso uno tiene que leerlo y va a descartar muchísima y va a quedarse con algunos pedacitos de esos artículos. Entonces lee los artículos, descarta los que no parecían interesantes al principio porque en realidad no son relevantes, o aquellos otros que se repiten, y empieza a guardar lo que realmente considera que va a ser útil. Una vez que guardó eso, que es el material bibliográfico, tiene que leerlo uno, y leerlo bien, desmenuzarlo, y a lo mejor copiar y pegar los temas disparadores más importantes. Entonces armamos un Word con todo ese material. Y después vamos a leer ese material y empezamos a elaborar en mente qué podemos armar con ese material. Entonces hacemos lo que es en cinematografía el libreto. Es decir, yo voy a hablar, en este caso, de trombofilia, y qué puedo decir, porque podríamos decir tantas cosas, qué puede ser interesante, cosa que incluso uno sabe que la audiencia conoce, pero que trata de ser práctico para no ser redundante. Y entonces empieza a acoplar conceptos, los arma en las diapositivas, y de ahí empieza a armarse la charla. Y después tiene que saber si la arma para un simposio, si son 15 minutos o 20, o si la arma para una conferencia, que son 30 minutos. Acá han sido generosos, nos han dado 45, pero a veces es muy largo. Internacionalmente no te permiten más que 30. Y después, armar la diapositiva tampoco es así nomás. Hay ciertas normas y reglas que una diapositiva blanca con letras negras o negra con letras blancas y todo como si fuera un Word escrito, cansa, aburre y distrae. Entonces tiene que ser no más de 7 renglones, con una letra de un tamaño determinado, y si quiere poner más cosas tendrá que hacer que se borre una y aparezca la otra.
Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Tiempo y ganas. Y por eso le digo que aparte de haber un poco de vanidad, hay un poco de sacrificio y de ganas de entregar. Ojalá que lo que les he preparado les sea útil, porque es la única finalidad. Lo demás ya lo hicimos. Me han atendido como un señor, me han invitado a comer, me han mimado y no saben lo lindo que es ser mimado. A todos nos gusta que nos mimen. Así que a veces incluso que nos mientan, pero por lo menos que nos mimen. Bueno, no me quiero ir muy lejos porque si no el Arielito me va a retar, me dijo que me quede más o menos quietito y yo para quedarme quietito son 74 años y no me he podido quedar quieto, no sé si me quedé, me parece que me voy a quedar quieto el día que me muera únicamente y me van a tener que tapar con el cajón enseguida los tornillos, no sea cosa que me entre a mover adentro de eso. Bien, este tema es un tema que específicamente es para obstetras. No sabía que nos íbamos a dividir, pero bienvenido sea, porque a lo mejor los hematólogos, y le corrijo a Sarita, ella dice hemoterapia, no les gusta que le diga hemoterapia. Claro, les gusta que le digamos hematólogo. Claro, entonces nosotros le decíamos vampiro en aquella época, chupa sangre. Entonces, claro, no, es un chiste porque es una especialidad que creció muchísimo en los últimos años. De solamente de sacar sangre y poner, hoy en día realmente hay que sacarse el sombrero en lo que ha avanzado. Y es más o menos como la obstetricia. Yo vengo de la obstetricia de Cenicienta. No teníamos ni oxitocina cuando yo me recibí. Había una ampolla que se llamaba pitocin y era el lóbulo posterior de hipófisis. Ahí tenía antidiurética, vasopresina. O sea que la paciente le ponías vos para que tenga contracciones y un montón de otros efectos secundarios. Entonces, nadie se atrevía a pinchar la panza y hoy, ¿qué es lo que no se hace con el feto intraútero? Es decir, que ha avanzado mucho y hematología lo mismo. Yo me inicié en hemoterapia y iba a ser hematólogo, pero el destino me llevó a que estaba casado con 3 hijos cuando me recibí, había que hacer guardia y en las guardias te pedían si sabías hacer parto. Si sabías hacer parto te daban la guardia, si no, no. Entonces eso me desvió hacia la obstetricia, pero yo fui desde practicante menor, mayor y jefe de practicantes en hemoterapia. Así que conozco cuando se hacía nada más que la prueba de Salina y la Kunz para poder transfundir. Hoy en día sería peligroso eso, pero miren ustedes que me remonto al año 74, 75, cosa que allá lejos ya hace tiempo, ¿no? Y antes también, cuando éramos practicantes en la carrera de estudiante, en la época del Cordobazo, a tal punto que con esas polémicas del Cordobazo, un día entraron a las, llamémosle al servicio y cambiaron todas las bolsas de sangre que teníamos preparadas para la cirugía. Cuando fuimos a transfundir en la cirugía empezaron todos a hacer reacciones. Y eso que les habíamos hecho una salina antes de llevar las bolsas. Bueno, son todas historias que podríamos estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto es así. El niño vive de futuro. Cuando sea grande voy a ser bombero, cuando sea grande voy a ser doctor, cuando sea grande voy a ser policía. Los adultos vivimos de presente. Tengo que cambiar el auto, tengo que arreglar la casa, tengo que viajar. Y los veteranos vivimos de recuerdo. ¿Te acordás cuando era esto? ¿Te acordás cuando hacíamos aquello? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando hablábamos de seguido? Dice, ¿no? Pero bueno, la trombofilia es una patología que en los últimos años ha crecido mucho. Tristemente, todavía no todos los servicios han aprendido a trabajar en equipo. Y una trombofilia debe ser trabajada en equipo. En general, toda la medicina debería ser trabajada en equipo, porque ya no se puede ser el médico de familia que era el que sabía todo. Te venía y te revisaba al niño, al abuelo, y a vos si estabas embarazada, y el esposo si tenía problemas de próstata. Si bien es cierto que el médico generalista tiene que saber las 4 básicas, es un concepto general de eso. Pero ya las especialidades se han dividido tanto que ya no se puede trabajar solo. Entonces, el equipo.
Entonces, vamos a hacer un poco de lo que es, ¿qué debe saber el obstetra de la trombofilia? Es básico, es el ABC de la patología y su importancia en el embarazo. ¿Por qué? Porque aún hoy a veces los obstetras no saben de trombofilia, no saben qué pedir ni a quién pedir. Y entonces entramos en el conflicto con los hematólogos, porque los hematólogos pasan a ser los médicos de cabecera de una paciente con trombofilia, y no es así. Ni se le puede cargar la responsabilidad al hematólogo de que se haga cargo de la parte clínica obstétrica, ni el obstetra no puede conocer qué medicación que se le hace, si usa heparina, qué dosis de heparina tiene, cómo son las pruebas de coagulación, cómo se hace el seguimiento, es lo básico. Y pasa lo mismo con diabetes. El obstetra no puede derivar a la paciente diabética al clínico y no saber cuánta insulina está usando, ni cómo la corrige, ni qué dieta está haciendo. Pero pareciera ser que este advenimiento de las supraespecialidades es como que nos desliga un poco. Y si yo pido una ecografía, no es necesario que sea un ecografista, pero debo saber interpretarla y no guiarme solamente por el informe que me manda el ecógrafo, el ecografista. ¿Por qué? Porque la interpretación puede ser diferente. Vienen pacientes que el ecografista le dice, señora, usted la van a operar, tiene 4 meses de embarazo. Y le dice a la paciente, ¿y por qué me van a operar? Porque usted tiene la placenta previa. A los 4 meses, hacer diagnóstico de placenta previa. Cuando sabemos que la placenta está adherida al útero y que el útero va a crecer 36 centímetros, me parece un poco aventurado. A lo mejor sí, si el ecografista tiene en su clasificación que tiene una placenta previa oclusiva centrocéntrica, quiere decir que el orificio cervical interno está en el centro de la torta placentaria, indudablemente que por más que crezca el útero, siempre va a estar allí. Pero el hecho que sea una placenta lateral o marginal, no quiere decir que vaya a ir a cirugía. Por eso se tendrá que reclasificar alrededor de las 35, 37 semanas para ver si realmente esa placenta se va a comportar como un elemento de obstáculo en el mecanismo de trabajo de parto o no. Y como eso todo. Por eso esto es el ABC de lo que debemos saber de trombofilia. Entonces vamos a tratar de discernirlo en una definición, concepto, epidemiología, fisiología, fisiopatología, factores de riesgo, clasificación, a quiénes, cómo hacemos el diagnóstico. Entonces, como concepto podemos decir que trombofilia es cualquier alteración congénita o adquirida que promueva o facilite la presentación de un fenómeno trombótico en el cual generalmente afecta el territorio venoso. Entonces, trombofilia, facilidad para hacer trombo. No es nada difícil. Pero fíjense que ahí dice congénita y adquirida, entonces ya nos estamos haciendo la idea que hay una clasificación, que no todas las trombofilias van a ser igual. En cuanto a la epidemiología, los fenómenos tromboembólicos son poco frecuentes, pero de alta mortalidad materna. Quiere decir que por suerte son poco frecuentes, entre el 0,5 a 3 pacientes cada 1000 embarazos, pero alguna me va a tocar, por lo tanto tengo que estar preparado para eso. Entre el 50 y el 60% de las patologías se dan en el puerperio, ¿por qué? Y por el reposo, por el éxtasis venoso, porque el útero grávido estuvo comprimiendo durante 9 meses todo lo que era el retorno de la vena cava, entonces por eso se presenta mucho más frecuentemente en el puerperio. Sin tratamiento, el 24% tendrá un tromboembolismo pulmonar con un 15% de mortalidad. A la pepita. Ya tenemos que empezar a pensar en serio, tengo que saber hacer un diagnóstico precoz, tengo que sospechar que esta paciente, que es multípara, que es varicosa, que tuvo algún antecedente, me lo puede hacer. Yo tuve la triste experiencia, claro, cuando uno es veterano es raro lo que no le haya pasado. Una paciente tuvo un parto perfectamente normal, sin ningún tipo de problema, se fue a la casa y a la semana se murió por un TEPA. Es decir, y se murió. ¿Pude haber yo evitado eso? Tal vez. Porque a lo mejor si yo hubiera hecho hincapié en que esta paciente tenía muchos antecedentes y que el porcentaje
el 24% puede hacer un tromboembolismo pulmonar y el 15% se muere, yo tendría que haber dicho, che, esta paciente la tiene que mandar el hematólogo para ver si hay que anticoagularla, porque a lo mejor puede hacer una patología. Habría que haberle vendado las piernas a lo mejor en el parto o no. Habría que haberle hecho heparina, profilaxia o no. Lo tendría que haber discutido con el hematólogo. Pero no fue así, porque en ese momento y allá lejos, todas estas cosas no las sabíamos. Por eso hoy ustedes, lo menos que pueden saber es esto, que el 24% de las pacientes embarazadas va a ser un tromboembolismo pulmonar y un 15% de ellas, de las que tienen antecedentes, ¿no? Indudablemente. Con anticoagulante el tromboembolismo ocurre en un 4.5 con 1% de mortalidad. Entonces la doctora, ¿qué me estará diciendo? ¿Vio, doctor, que me tendría que haber mandado la paciente a mí? Y claro que sí. Tendría que haber hecho la interconsulta, por eso les dije, esta paciente, que tristemente murió, se perdió la oportunidad porque tal vez nosotros no nos dimos cuenta en tiempo y forma. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de la enfermedad tromboembólica durante el embarazo para algunos autores está entre el 0.76 y 1.72 por cada 1000 embarazos, 4 veces superior al de la población no gestante. Entonces, ya de acá saco una conclusión. El embarazo por sí solo es un factor de riesgo sumamente importante. Quiere decir que si una paciente está embarazada, tiene mucho más riesgo de hacer un tromboembolismo o una patología tromboembólica. Solamente por estar embarazada. Y sí, porque la paciente embarazada tiene más riesgo en todo. Si va a cruzar la calle, tiene más riesgo que la pise un auto. Porque si tiene 8 meses de embarazo y va con el bombo caminando despacito y viene un tipo distraído, no va a poder correr. Por eso, mortalidad materna toma desde la concepción hasta 42 días pasado el parto, porque se considera que la mujer en todo ese periodo está minusválida respecto al resto de la población. Entonces, a veces tenemos los conceptos y no alcanzamos a dilucidarlo. Y como ustedes ya vieron en el curso, me parece a mí que lo más importante está en la etiología y en la etio y fisiopatogenia, porque cuando yo sé la fisiopatogenia, entonces soy un científico. Si no, soy un repetidor de cosas o un técnico. Si yo lo agarro al personal que barre y lo meto al quirófano y le enseño a hacer una cesárea, yo le puedo asegurar que en 5 cesáreas aprende a hacer una cesárea. Así que no querrá porque somos tan buenos. Tendrán más habilidad o menos habilidad, dependerá. Pero si yo le pregunto cómo es la fisiopatogenia de la coagulopatía, y no la va a saber. ¿Que muchos de nosotros no la sabemos? Seguro que sí. Por eso debemos saberla. Para eso somos especialistas. Si queremos tener el honor, el orgullo o el problema de ser especialista, es porque sobre esto debemos saber más que los otros. Entonces sí, seguramente la Leti dice, por lo que te pagan igual, sí, es cierto. De nada vale tener como antes se tenían todos los cuadros, no cabían en las paredes de los consultorios, los cuadros de los títulos y ahora es lo mismo, no te pagan arancel diferencial, no sé acá si se pagan arancel diferencial, pero en la mayoría, bueno. Entonces, sigamos, el 20% de los eventos tromboembólicos ocurren en el territorio arterial y el 80% en el territorio venoso. Ese es otro elemento que todos sabemos. El riesgo de trombovenosis profunda y tromboembolismo pulmonar es mayor en el posparto, ya lo vimos. Durante las primeras 6 semanas el riesgo aumenta del 20 al 80 veces y en la primera semana posparto esta trivia se acerca al 100%. Quiere decir que en el posparto es donde más riesgo tengo. Otra cosa que tengo que prevenir. Como antecedente llevo a la paciente y yo tengo que estar sabiendo qué es lo que va a pasar. La embolia pulmonar es la primera causa de mortalidad materna en el mundo desarrollado. Miren, va del 1.5 a 1.1 a 1.5 por cada 100.000 en Estados Unidos y Europa, donde se considera que la medicina está mucho más desarrollada que acá. Acá entonces significa que habrá más. ¿Por qué? Y porque estudiamos menos a los pacientes. Entonces, el parto por cesárea aumenta 9 meses el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Y ayer hablábamos de la epidemia de cesárea. El doctor Cabero Rouro tiene una charla que me interesó cuando la dio en un congreso internacional, decía, la nueva forma de nacer en el siglo XXI. Yo digo, ¿qué va a decir esto? Y decía, la cesárea. Quiere decir que parece ser que en el siglo XXI todos tenemos que nacer por cesárea. Es la nueva forma de nacer.
Y bueno, tendríamos que coser la vagina, porque si no, sería un gran problema, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, que quedó fuera de moda. Bueno, ¿cómo es la fisiología del proceso tromboembólico? El embarazo es un estado fisiológico de hipercoagulabilidad. Y esto es normal. ¿Por qué? Porque se está preparando para que cuando aparezca estos 180 mililitros minuto al lecho placentario, tiene que haber factores de coagulación que estén un poquito más preparados para esto. Entonces, pensemos que ya tenemos un estado de hipercoagulabilidad. Bueno, esto es muy específico. El aumento de la generación de la fibrina, disminución de la actividad fibrinolítica, los factores que aumentan, aumenta la resistencia. La doctora me dirá, eso es nuestro. Tiene razón, doctor. Entonces, todos estos factores son los que aumentan la hipercoagulabilidad. Pero ustedes, en esa paciente, la van a derivar al hematólogo para que el hematólogo le pida todos estos estudios y después se la derive a la paciente de nuevo y le dice, mire doctor, esta paciente tiene factores de riesgo de hacer un tromboembolismo pulmonar. Reducción del mecanismo, reducción hasta el 50% del flujo sanguíneo de las piernas alrededor de la semana 25-29 y que dura hasta la sexta semana postparto. Indudablemente, la paciente no lo vemos porque es progresivo, porque el útero va creciendo de a poquito y va comprimiendo de a poquito y el organismo se va adaptando, pero es un proceso fisiológico que debemos tenerlo en cuenta para que no se nos complique. Bien, este señor, seguramente los hematólogos lo conocen más que nosotros, pero se llamaba Rudolf Virchow. Hace 150 años era un patólogo alemán y propuso la hipótesis de que la formación de un trombo y su propagación eran el resultado de alteración de 3 elementos. Esos 3 elementos dependía alteración del flujo sanguíneo, alteración de la pared del vaso sanguíneo y alteración de los componentes de la coagulación de la sangre. Es decir, que para que se dé el proceso trombótico, tiene que tener estos 3 elementos. Y esos 3 elementos, el 1, flujo sanguíneo, alteraciones de la hemorreología. Yo cuando vi esta palabra dije, yo la pongo, porque es tan linda. Digo, yo cómo no vamos a poner esa palabra. Ahora, ¿qué miércoles significa? Porque si digo hemorrología, y me van a entrar a mirar como si son hemorroides o tiene algo de la sangre debe ser. Pero entonces tuve que ser suficientemente respetuoso de ustedes e ir a buscar el significado. Entonces, alteración en la hemorreología significa que es el estudio de los efectos del flujo sanguíneo sobre los componentes celulares de la sangre y sobre las paredes de los vasos sanguíneos. ¡Ah, la papita! Tanto dice esa palabra. Y bueno, para que no se olviden, ustedes piensen que se zambullen en un río caudaloso y lleno de piedra. ¿Cómo les va a ir? Ustedes son el glóbulo rojo que empieza a deambular por ese río y va a golpear contra las paredes del lecho del río y va a golpear contra las piedras que tiene el cauce del río. Eso es la hemorreología. Y las consecuencias es que algún chichoncito se van a ligar. Entonces los vasos, las plaquetas, van a sufrir consecuencias, lesiones, que indudablemente va a ser reparado. ¿Y cómo se repara? Aglomeración de las plaquetas, aumento de la posibilidad de fabricarse el coágulo, entonces seguro de los componentes. O sea que don Virchow no estaba tan equivocado. Él no sé si habrá sabido lo que era la hemorreología, pero dijo que en el flujo sanguíneo pasaba algo. Entonces, si no se acuerdan de la hemorreología, se van a acordar del río, y que van a aparecer llenos de chichones. Paredes de los vasos, es la alteración del endotelio, como por ejemplo procesos arterioscleróticos causantes de la inflamación. Hoy de esto ya somos Gardel. Ya sabemos esto por preeclampsia. Sabemos que la preeclampsia es la lesión endotelial. Y sabemos que la lesión endotelial estaba representada por la presencia de sustancias proinflamatorias. Así que el factor de necrosis tumoral
con el aumento de los tromboxanos a 2, fíjate vos cómo ese viejito obstetra ya ahora está hablando de cosas que nunca antes se sabía. Entonces, Don Virchow dijo, el endotelio vascular está alterado por factores proinflamatorios y eso hace que la pared sea un factor para favorecer la presencia de trombos o de coágulos. Y por último, dijo, los componentes de la coagulación sanguínea. Hay alteración en la función plaquetaria y en las vías de coagulación y fibrinolítica. ¿Y qué te parece? Pobre sangre, con toda la turbulencia que le da este río caudaloso, ¿se imaginan ustedes las plaquetas andan dando vueltas, está lleno de chichones? Y se van a empezar a agarrar de las paredes y de los pocos yuyos que encuentra para poder aferrarse. Y en eso va a formar el coágulo. Y como uno ve que todo este proceso continúa, forma esa triada en donde la triada de Virchow, denominada así por este señor, flujo sanguíneo, circulación enlentecida, alteraciones de la pared vascular, lesión endotelial, composición de la sangre, estados de hipercoagulabilidad. Entonces, la triada de Virchow se pone de manifiesto para facilitar la presencia de un tromboembolismo. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Qué palabrita le traje, no? Miércoles, van a salir de acá diciendo que aprendieron una palabra nueva. Yo la aprendí hace poco, no se van a creer que la aprendí hace mucho. Bien, ¿cuáles serían los factores de riesgo? El embarazo por sí solo. Dijimos que era un estado de hipercoagulabilidad. Decíamos que empezaban a comprimir el útero grado de la vena cava y el éxtasis venoso. Entonces, todo lo hecho de estar embarazada. Así que, chicas, cuando se embaracen, acuérdense que aumentan los factores de riesgo de hacer tromboembolismo. Los antecedentes personales previos de tromboembolismo o antecedentes familiares, indudablemente, si ahora cuando veamos que la clasificación, si la doctora nos dice, doctor Volati, mire que la paciente que me mandó tiene una trombofilia hereditaria porque tiene alteración en el factor 5 de Leydig, ¡epa! Esta me va a hacer a lo mejor un TEPA, así que guarda el hilo. Entonces yo ya sé. O sea que los antecedentes personales son importantes. La diabetes mellitus, como toda patología, como tiene lesiones vasculares, y esto también facilitaría la presencia de trombos por todo lo que vimos recién. Enfermedades inmunológicas, como el lupus eritematoso sistémico u otras. Los embarazos múltiples, porque se duplica toda la patología del embarazo. Si hablamos de volumen, si hablamos de distensión y si hablamos de compresión, indudablemente. La edad mayor de 35 años, bueno, no es que significa que hoy la mayoría de las pacientes han postergado su maternidad. Y bueno, porque primero quieren ser médicos, abogados, jurisconsultos, manchapapeles, como decía un personaje cómico de la televisión. Pero es lógico, se realiza como persona y posterga la maternidad. No es gratis. Seguramente que Sarita me dirá en la aplicación del screening del primer trimestre, tiene 40 años, gringo. Si aplicamos la tabla de Nicolaides y esta paciente, por solo hecho de tener 40 años, tiene un aumento de riesgo de anomalías congénitas 1 en 100. De preeclampsia, de restricción del crecimiento. Y empezamos. O sea que no es gratuito el haber postergado la maternidad. Tampoco la asustemos, porque no es así. Solamente digamos, mire señora, usted tiene un poco más de riesgo que una mujer más joven. Pero piensen que la edad influye en todo. La obesidad igual, las enfermedades cardíacas lo mismo, y parece ser que hay una mayor predisposición a la raza negra, y las cesáreas, sobre todo las no electivas. Y sí, acuérdense en el éxtasis, el reposo, todo eso influye. Entonces, decíamos en una primera diapositiva que la incidencia de la enfermedad tromboembólica en la gestación se estima entre 0,76 y 1,72 por cada 1000 embarazos. ¿Y qué puede desarrollar? Una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Así se vería en anatomía patológica un pulmón con un TEPA y así se vería una trombosis venosa profunda en alguno de los vasos de nuestros miembros inferiores. Bien, entonces llegamos a lo que habíamos enunciado, la clasificación. No todas las trombofilias son iguales. Entonces tenemos que tener un conocimiento global, grosero, como obstetra.
No sabremos tanto como los hematólogos sobre esto, pero sí tenemos que saber que existen, por lo menos, las trombofilias se clasifican en hereditarias y en adquiridas. Si queremos profundizar un poquito, las hereditarias son déficit de proteína C, déficit, las que más van a encontrar son mutación del factor 5 de Leiden y la variante alélica de la protrombina 20210. Estas son las más frecuentes de las antecedentes de trombofílicos hereditarias. ¿No es así, doctora? Sí. Y la raza caucásica. O sea que nosotros somos caucásicos, ¿no? Claro, si fíjense, Hitler quería ser el bonito perfecto, ¿eh? Por ahí aparecen esos locos. Ahí hay uno dando vuelta ahora por el lado del este. Bien, entonces, y las adquiridas estarían en alteraciones plaquetarias, en alteraciones plasmáticas u otros. No son muy importantes, pero síndrome hemoglobinopatías, hiperlipemia, todo lo que, diabetes, pero las más importantes son las alteraciones vasculares, las que más van a encontrar, que son el síndrome antifosfolipídico, la hiperhomocisteinemia, las vasculitis y la diabetes mellitus. Lo más que van a encontrar van a ser los síndromes antifosfolipídicos. Síndrome antifosfolipídico que hace 25, 30 años nadie sabía nada de esto. Y bueno, en esas cosas de ratón de biblioteca que fui, encontré un artículo en inglés sobre síndrome antifosfolipídico. Y lo empecé a leer y después fue el motivo de mi tesis de doctorado, en donde anticuerpo antifosfolipídico como causa de aborto recurrente y de restricción del crecimiento. En aquella época no se sabía nada. Hoy, por suerte, muchos, y como deberían, los obstetras conocen de este síndrome, que si bien no es muy frecuente, cuando está, produce esta patología. Entonces, hay que estar atento para saber a quién le vamos a pedir estos estudios, o al menos los vamos a derivar al hematólogo para que el hematólogo vea cuál de estos es más específico. Por suerte, con el diagnóstico puede tener hijos. Es decir, yo he tenido pacientes que habían tenido 8 pérdidas y venían para ver qué le podíamos uno dar. Y bueno, es otro tema y es una gran discusión. Hace poquito hubo un congreso en Córdoba, un congreso internacional sobre anticuerpo antifosfolipídico. Bien, ¿a quiénes, cuándo y cómo? Esta es la pregunta para ser práctico. ¿A quiénes? ¿Cuándo y cómo? ¿A quiénes le vamos a pedir? ¿A qué mujeres deben hacerse exámenes de trombofilia? Toda mujer con antecedente de trombosis que se encuentra cursando un embarazo o planificando una gestación próxima. ¿Qué vamos a ver? Lo más importante es la historia clínica. La historia clínica, donde tenemos mal antecedentes obstétricos en general, por otro lado, muerte fetal sin causa aparente, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, preeclampsia, restricción severa del crecimiento, aborto recurrente. ¿Cuándo debemos sospechar trombofilia? Es decir, la paciente tiene estos antecedentes, es una paciente a la cual yo tengo que investigar. ¿Cuándo? Antecedente de trombosis venosa profunda y antecedente de tromboembolismo pulmonar durante este embarazo o en embarazos anteriores. El 50% de las embarazadas con tromboembolismo tiene una trombofilia adquirida o hereditaria. O sea que hay que investigarla, derivarla a la doctora para que la doctora la empiece a estudiar. Algún defectito le va a encontrar. Ese como el borracho que vino a la casa todo borracho así, tenía un hijo que estudiaba medicina, estudiaba de noche. El chico estaba muy lúcido y viene el borracho así, no se le podía mantener. El hijo abre la puerta y lo ve y le dice, papá, dice, qué hermosa borrachera tenés. Dice, sí, dice, pero tu mamá algún defectito le va a encontrar, dice. Bien, entonces, sigamos, antecedentes de desprendimiento de placenta, de preeclampsia, de eclampsia, de pérdida fetal, de restricción del crecimiento. Es decir, con esto vamos avanzando. ¿A quiénes, cuándo y cómo estudiamos a las pacientes o a las trombofílicas? Lo más importante es dividir en dos grupos. Estudios de situaciones clínicas adquiridas que determinen un estado pro o pretrombótico. Y la historia familiar y antecedentes personales.
yo tengo a las pacientes con estos dos elementos y entonces debo estudiarla. Estudios en situaciones clínicas adquiridas que determinen un estado pro o pretrombótico. Anamnesis y examen físico, determinar los factores de riesgo, estudiar los antecedentes, controlar la tensión arterial y todo lo otro que habíamos hablado. Y en el laboratorio pedimos una glucemia para descartar las diabetes, consideramos la homocisteinemia o se la pedimos al hematólogo, el perfil lipídico y los anticuerpos anticardiolipina, antifosfolipídico, bueno, lo que el hematólogo le vaya a pedir. Porque ahora ya hay kit, hay como si fuese un grupo de patologías que se deben estudiar cuando pedimos antecedentes de trombofilia. Y la historia familiar y antecedentes personales, el estudio plasmático y el estudio genético. Dentro del estudio plasmático, bueno, esto que acá yo se los enumero, pero en última instancia hoy es manejo del hematólogo, porque como se la derivamos al hematólogo para que le pida el perfil trombofílico, le va a pedir toda una serie de estudios que le va a decir, ¿es una trombofilia hereditaria o es una trombofilia adquirida? De acuerdo a los resultados del laboratorio. Entre ellos está proteína C, anticuerpo lúpico, anticuerpo antifosfolipídico, faltaría antibeta 2 glicoproteína, etc. Una serie de estudios que hoy es obligatorio pedirlo en aquellas pacientes que tienen antecedentes. Y en el estudio genético, ¿qué tenemos? En el estudio genético, lo más probable es la trombofilia hereditaria, que es descartar la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina, que son elementos que hereditariamente están alterados y que nos van a dar la patología. Por lo tanto, ¿qué debe saber el obstetra de trombofilia? Que existen factores de riesgo, que existen síntomas y signos y que debemos confeccionar un test de probabilidad. Es decir, si nosotros conformamos un test de probabilidad, podemos estar más cerca del diagnóstico. ¿Y cuál sería el test de la probabilidad? Sospecha de clínica de trombosis venosa profunda. Categorizamos según el test de probabilidad en alto, mediano riesgo y en bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, seguramente el hematólogo le pedirá el dímero D, que podrá dar bajo y va a descartar la trombosis venosa profunda. Si es alto, le va a pedir un ecodoppler. El ecodoppler, si es negativo, va a descartar. Si es positivo, va a hacer diagnóstico de trombosis venosa profunda y lo va a mandar al tratamiento anticoagulante. Es decir, que el test de la probabilidad. Por otro lado, si tiene mediano o alto riesgo, ya la cosa cambia, porque se le va a pedir directamente un ecodoppler. El ecodoppler puede dar negativo, no obstante eso, con los antecedentes, le van a iniciar el tratamiento anticoagulante. En una semana le van a volver a repetir. Si es negativo, va a descontinuar el tratamiento, pero la va a proteger previamente. Y por el otro lado, si el ecodoppler es positivo, confirma que está el trombo, entonces va a ser diagnóstico de trombosis venosa profunda y entrará directamente al tratamiento anticoagulante por el tiempo que el hematólogo lo considere oportuno. Quiere decir que nosotros nos tenemos que conformar con hacer el diagnóstico del test de probabilidad, es decir, la sospecha. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico? Porque no es tan fácil ni todo lo que da positivo confirma que sea así. Hay una especie de juego de hechos, de situaciones. Por ejemplo, cuando una mujer tiene antecedentes de complicaciones gestacionales, por ejemplo, un aborto recurrente, 2 o 3, y además es portadora de alguna trombofilia, sea hereditaria o adquirida, el diagnóstico se realiza evaluando ambos elementos. Eso sería más fácil. Antecedente obstétrico, más marcador trombofílico, lo denominamos fuerza diagnóstica. Entonces se confirma, es así. Se debe aclarar algunos conceptos para esto, porque así sería fácil. Tengo el antecedente y lo puedo confirmar, ya está. Ahora, puede pasar esto. No toda mujer con trombofilia presenta complicaciones en el embarazo. Si bien tiene un alto riesgo, no siempre le va a ser la complicación. Por lo tanto, no porque que tenga trombofilia, yo digo ya seguro que me va a hacerla. No toda mujer con complicaciones del embarazo tiene trombofilia, porque hay otro tipo de complicaciones relacionadas a la patología de coagulación que no la convierten en este paciente en una paciente trombofílica.
podrá ser otro elemento que fue el que ocasionó esa complicación obstétrica. Además, la alta prevalencia de estos dos problemas, es decir, pérdida de embarazo. ¿Saben ustedes que solamente el 47% de los embarazos llega a los 9 meses? El 53% nace antes de los 9 meses. De eso, el 30% se pierde antes del tercer mes. Y de eso, el 50% de la paciente ni se enteró que estuvo embarazada. Es decir, la especie humana es muy lábil, pero tiene una gran ventaja. A los 45 días está en condiciones de volver a embarazar. Si le pasaría esto a un elefante que tiene un celo de 12 meses, no habría elefante en el mundo. Porque si se perdiera un elefante, el elefante tiene que esperar 12 meses para entrar en celo. En cambio, la especie humana tiene una pérdida y más o menos entre 45 y 60 días está en condiciones de volver a embarazar. Indudablemente que si tiene algún antecedente va a seguir abortando, pero les quiero decir que está compensado. Tenemos un embarazo muy lábil contra la posibilidad de engendrar más rápido. Y bien, pero pasa lo mismo. El ser humano, ¿cuándo empieza a abastecerse por sí mismo? ¿Qué? Y algunos todavía están apencados a los 37 en tu casa. Andá que te agarre el pichón de águila. Cuando le vio unas plumas un poquito más oscuras, el águila le metió un empujón de allá arriba de la montaña y arreglate Catalina. Empezá a aletear porque si no te matás. Lo prepara y tempranamente lo larga al ruedo. En cambio, la especie humana somos bastante dependientes hasta muy larga edad. Algunos por conveniencia, si total tiene todo en la casa. Y otros es realmente porque son inmaduros. Bueno, todo esto está relacionado con esto de la reproducción también. Bien, entonces, no toda mujer con trombofilia presenta complicaciones de embarazo. No toda mujer con complicaciones de embarazo tiene trombofilia y además la prevalencia de estos dos problemas, pérdida de embarazo y trombofilia, lleva a alguna circunstancia a una mujer. Puede tener el antecedente de pérdida de embarazo, además presentar trombofilia y sin embargo no ser la trombofilia la causa de la complicación obstétrica. Pobre mujer, vos tenés trombofilia, entonces el problema es la trombofilia. Vos tenés antecedentes de aborto, entonces la trombofilia, no siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La paciente debe ser evaluada en forma integral teniendo en cuenta la totalidad de los estudios. ¿Cómo realizamos el estudio? Dijimos el antecedente obstétrico más el marcador trombofílico. Se llama fuerza diagnóstica. Esa fuerza diagnóstica, cuanto más importante sea el antecedente obstétrico y más claro el diagnóstico de trombofilia, más normal es el resto de los estudios gineco-obstétricos. Es decir, solamente nos vamos a quedar con la patología. Esta paciente, ¿no es cierto?, tiene un antecedente obstétrico, aborto, repetición, 3, 4, y tiene una trombofilia. Bueno, los otros estudios casi todos están normales y bueno, no hay otra alternativa. Esta tiene abortos recurrentes por culpa de la trombofilia. A modo de ejemplo, la fuerza diagnóstica será mayor si una mujer tiene el antecedente de 4 pérdidas de embarazo temprana, presenta trombofilia combinada y el estudio cromosómico del aborto fue normal, más seguro estaremos de una asociación causal entre trombofilia y aborto. Bueno, esto está muy claro. Si fueran todas así. Pero no siempre es así. Entonces, otra alternativa, mientras que si una mujer ha tenido un solo aborto temprano, cosa que ocurre en un 15% de la población, y tiene una única trombofilia, anticuerpo antifosfolipídico, que están presentes aproximadamente entre el 2 y el 4% de la población, y además no se ha podido determinar el estudio cromosómico del aborto, entonces estaremos quizás frente a una asociación casual de que tiene trombofilia por un lado, que tiene antecedentes por el otro, pero no directamente tiene que ser la trombofilia la causa de la pérdida. ¿Me expliqué o los embarré más todavía? ¿No? Bien. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el embarazo con trombofilia o el antecedente de la trombofilia, yo como obstetra tengo que considerarlo un embarazo de alto riesgo.
no lo debo subestimar. Piensen cuán porcentaje tenía de hacer la trombofilia y de eso cuán porcentaje tenía de morir. Por lo tanto, yo cuando veo que la paciente tiene un antecedente, la mando al hematólogo y digo, esta paciente es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque debe ser estudiada y controlada por un equipo multidisciplinario. Pensemos que esto es así. Si estos que son sin cerebro pueden cuidar a sus niños de esa forma, ¿qué queda para nosotros que somos lo que razonamos? Muchas gracias. Saben ustedes que el pingüino es el que empolla al huevo, ¿no? La pingüina pone el huevo y se va a volar a buscar comida y el pobre pingüino tiene que quedar con el huevito entre las patitas para que no se enfríe. Sí, fue a buscar alimento. Bueno, al paso que vamos, con el progreso del feminismo va a pasar eso, ¿eh? Y el varón se va a quedar en la casa a cuidar los pollitos y va a salir. Bien, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar? Si bien. Sí. Es como para enriquecer más esta charla. Hay una cosa que el obstetra pide frecuentemente, pide el estudio de trombofilia cuando la mujer está embarazada. No conviene de ninguna forma porque el embarazo en sí es una trombofilia y no se debe estudiar. Algunas cosas sí podemos estudiar, pero no podemos hacer un panel de trombofilia completo. Piden la trombofilia como primer causa de aborto y no es la primera, es la última. Entonces se comen un montón de cosas en el camino. Y la trombofilia hasta el año 2010 estábamos, anticoagulamos a todas las embarazadas y después bajaron los decibeles y nos quedó fundamentalmente el síndrome antifosfolipídico como la causa más probable de pérdidas recurrentes y trombofilias mixtas, o sea, asociadas dos trombofilias más o menos severas. Pero hay que bajarle los decibeles a los obstetras y a las pacientes, que no la heparina es el milagro de ese embarazo. Y como usted lo dijo, doctor, hay pacientes que pierden un embarazo, el 50% se pierde sin causa alguna. El diagnóstico con el EVATET es muy temprano, entonces por ahí hay un pseudo embarazo, una semillita que no va a seguir adelante y ya se hizo un entierro, la mujer viene con la pérdida, ya quiere que la estudien de trombofilia y fue casual, o sea, o no iba a salir, porque cuando yo me quedaba embarazada tenía que esperar 20 días para hacer una subunidad beta. Hoy con el EVATES, el mismo día que van a menstruar es positivo y a lo mejor ese embarazo no va a salir adelante. Entonces hay que bajarle los decibeles a las mujeres, enseñarles a que durante el embarazo no se pide la trombofilia y el obstetra tiene que evaluar un montón de cosas antes de la trombofilia. Y otra cosa, desgraciadamente no todos los laboratorios son buenos y no todos hacen trombofilia. Hay que mandar a la paciente a laboratorios especializados porque el error es muy frecuente. El inhibidor lúpico, por ejemplo, en una mujer embarazada no se puede pedir porque el TTPK se acorta, no se ve bien y hay que hacer varios estudios para definir un inhibidor lúpico y no lo hace cualquier laboratorio. Entonces nosotros tratamos de mandar las mujeres a estudiar trombofilia a laboratorios especializados, no a cualquiera. Y la otra, que el más importante, el SAF, saben que hay que repetirlo 6 semanas después de que dio uno positivo, si no, no tiene valor diagnóstico. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno recibe una mujer que ha tenido varias pérdidas porque vienen llorando desesperadas y se creen que la heparina va a ser la solución, y no lo es. Como usted dice, no es tan fácil. Y el obstetra no se tiene que apurar y tiene que bajarle los decibeles también a la señora que perdió un solo embarazo porque ya quieren desesperadamente estudiarse la trombofilia. Una vuelta de una paciente, hace varios años, me dice la madre de la paciente, me dice, doctora, la trombofilia es contagiosa. Y me empecé a reír, claro. Si le poníamos